En la sesión pasada estuvimos abordando lo que eran conceptos, puros conceptos o elementos básicos de lo que es una solución de videovigilancia IP. Hablamos que una solución de videovigilancia IP está enfocada para el tema no solamente para el tema de la seguridad, aunque normalmente en la gran mayoría de las ocasiones es el punto fuerte de un sistema de videovigilancia, sino que también un sistema de videovigilancia o un sistema de seguridad en video nos puede proporcionar herramientas muy valiosas para aplicaciones como puede ser revisión de procesos, corrección de errores, etcétera. También abordamos o también mencionamos que dentro de los elementos básicos que componen a una solución de videovigilancia IP, pues estaba número uno el tema de las cámaras, y ese lo remarcamos como el número uno, porque a partir de las cámaras, a partir de que nosotros determinamos el tipo y el número de cámaras que se van a instalar en una solución de videovigilancia, todo el resto de los elementos de una solución de estas características, pues de ahí se iban a derivar. Tanto lo que es el tema del equipo orientado a la grabación de video, lo que en una solución IP se le conoce como NVR o NBR, así como también la infraestructura necesaria para montar una solución de estas características. Bien, entonces vamos el día de hoy, en la sesión del día de hoy, vamos a hablar o vamos a enfocarnos un poquito más nuestra atención y nuestra información en hablar sobre, en específico, sobre lo que son las cámaras IP, el elemento más importante de una solución de videovigilancia. Aquí tenemos aquí una definición, me gusta porque es breve, concisa y directa. ¿Qué es una cámara IP? Aquí menciona que una cámara IP, que en un momento dado si ustedes se encuentran alguna documentación en inglés o alguna información en inglés se les llama como IPCAM. Una cámara IP aquí menciona que es una cámara que emite las imágenes directamente a la red, ya sea a una intranet o a internet, sin necesidad de una computadora o de un ordenador. Y mucho ojo con esto, aquí es donde está la clave. Una cámara IP emite lo que son sus imágenes o lo que es su video y su audio, en el caso de aquellas cámaras que poseen audio, directamente a la red o directamente a una red sin necesidad de una computadora. He aquí donde está la principal diferencia, por ejemplo, en relación a lo que es una webcam. Una webcam es un dispositivo que también se dedica a lo que es la captura de imágenes, la captura de video, y a transmitir lo que son estas imágenes y este video hacia lo que es internet, pero con una diferencia. Mientras una webcam yo la tengo que conectar a un ordenador, a una computadora, y esta computadora por medio de una aplicación me permite a mí visualizar de manera remota este video, como puede ser alguna aplicación de chat en línea, puede ser Skype, etcétera, etcétera, una sesión de videoconferencia. Mientras que una webcam es lo que hace, que se conecta a una computadora y es por medio de una computadora como se transmite esta información a través de la red, a través de internet. En el caso de una cámara IP no es así. En el caso de una cámara IP es un dispositivo que está pensado 100% en que yo directamente pueda conectarlo a mi red, a un nodo de mi red, ya sea directamente a mi switch o a mi router, etcétera. Y va a ser la propia cámara IP la que se va a encargar de retransmitir este video para que pueda ser directamente monitoreado, ya sea desde una aplicación especial o desde una computadora, desde el navegador de una computadora, e inclusive también ya actualmente hay algunas aplicaciones para teléfonos celulares o para dispositivos celulares que nos permiten a través de estos poder monitorear una cámara IP. Entonces, esa es la principal diferencia de una webcam a una cámara IP. En una webcam yo requiero una computadora para captar el video y transmitirlo por internet, y una cámara IP no. Una cámara IP lo hace de manera completamente automática. En la siguiente diapositiva tenemos de hecho un diagrama, un esquema que encontré por internet ahí y se me hizo pues, realmente bastante simple y bastante entendible, en donde se esquematiza cómo es la conexión de una cámara IP o de una IPCam a lo que es internet o a lo que es la red. Como ustedes pueden observar, yo lo único que tengo que hacer es la cámara IP
conectarla a lo que es corriente eléctrica, al tomar corriente, por una parte, y por otra parte conectarla directamente a mi router o a mi switch. Y con eso es prácticamente suficiente, y bueno, haciendo una que otra configuración extra o adicional, pero con eso prácticamente será suficiente para que yo pueda de manera remota, a través de una tablet, a través de un smartphone, a través de mi computadora y por medio de alguna aplicación especial, monitorear o revisar el video y el audio, en caso de que este sistema tenga audio, de lo que es mi cámara IP. Entonces, en el diagrama que estamos viendo ahí en pantalla, se esquematiza cómo sea la conexión de una cámara IP. Y de hecho, como ustedes pueden ver en el pequeño dibujo, en el pequeño esquema que ya aparece, las cámaras IPs incorporan directamente lo que es un puerto de red, un puerto Ethernet, que en algunos casos es un puerto 10.100, en algunos otros casos es 10.100.000, pero eso es precisamente con ese objetivo, de que yo directamente la cámara la conecte a mi router o a mi switch. Bien, ahora, ¿qué características, hablando de manera general, qué características podemos nosotros encontrar en una cámara IP? Si tuviéramos que hablar de cuáles son sus características, sus ventajas, sus puntos a favor de una cámara IP en relación a, por poner un ejemplo, una cámara análoga o una cámara de videovigilancia convencional, estas son algunas de las características más interesantes. Número 1. Normalmente todas las cámaras IPs, y Dahua, que es la marca en la que a lo mejor nos vamos a enfocar un poquito más, normalmente todas las cámaras IPs incorporan ya lo que es un servidor web. ¿Qué significa esto? Yo mencionaba hace unos instantes que si yo deseaba monitorear una cámara IP desde internet, después de haber conectado la cámara a mi router o a mi switch y de haber hecho alguna configuración extra o adicional en ese equipo, en ese router o en ese switch, yo ya podía remotamente, a través de una aplicación, poder monitorear esa cámara. Ahora, ¿qué aplicación es esta? Normalmente puede hacerse de dos maneras. Puede ser una aplicación cliente, que un poquito más antes la voy a mencionar, o puede ser directamente desde el navegador de internet. ¿Esto qué quiere decir? Muy fácil. Esto quiere decir que yo, una vez que conecto y configuro una cámara IP para que pueda ser monitoreada desde internet, basta únicamente con que yo conozca la dirección en donde se encuentra alojada esa cámara para que vaya a una computadora, abra mi navegador de internet, teclee la dirección de la cámara. Obviamente también tengo que teclear de manera adicional un usuario y una contraseña, pero con esa información que yo proporciono es más que suficiente para que del mismo navegador de internet yo pueda estar monitoreando dicha cámara, para que yo pueda estar viendo el video de esa cámara. Para los que ya están un poquito más familiarizados con soluciones de videovigilancia, normalmente yo siempre comento que lo que son las cámaras IPs vienen funcionando de una manera muy parecida, muy semejante a lo que es un DVR o un equipo de grabación de video digital. Un DVR es un equipo que se encarga de hacer lo que es la grabación y el monitoreo de cámaras convencionales, cámaras análogas, pero que además estos equipos, estos DVRs, traen ya también un servidor web integrado, lo que nos permite a nosotros desde un navegador de internet poder estar monitoreando o revisando el video que están generando las cámaras. En el caso de una cámara IP, su comportamiento es muy similar a lo que sería un DVR. E inclusive yo en muchas ocasiones le he llegado unas cámaras IP a definirlas como DVRs de un solo canal. ¿Por qué? Pues porque su comportamiento o la manera en que nosotros podemos trabajar o monitorear esa cámara es muy parecido a lo que es un equipo de grabación de video, para quienes estén un poquito más familiarizados con ese término. De no ser así, entonces nos quedamos con lo que yo primero les había mencionado, en el aspecto de que una cámara IP nos permite a nosotros poder revisar o monitorear su video por medio de el navegador de internet. Ahora, algo que me preguntan con relativa frecuencia, ¿puede ser cualquier navegador o tiene que ser un navegador en especial? Aunque Dahua y otras marcas han estado trabajando en los últimos años en corregir un poquito esto, realmente todavía no hay pasos definitivos en ese sentido. De tal manera que normalmente lo que se recomienda
Si yo deseo a través de un navegador web poder monitorear mi cámara IP, normalmente lo que se recomienda es que dicho navegador web sea el Internet Explorer. Sé que a lo mejor ya está un poquito pues pasado de moda y con algunos otros problemas el Internet Explorer, aún en sus versiones un poquito más recientes, pero normalmente todas estas aplicaciones de lo que son cámaras IPs están diseñadas para monitorearse desde ese navegador de Internet. Aunque, como les insistía o como les comentaba hace unos instantes, en el caso de lo que es Dahua y otros fabricantes, ya han hecho esfuerzos significativos para de alguna manera corregir esto y ya permitir que lo que son sus cámaras o sus equipos puedan ser monitoreados desde otros navegadores muy populares, como lo que es Firefox o lo que es el Google Chrome. Aún así, como les vuelvo a insistir, lo que se recomienda es que se va a hacer monitoreo desde una computadora y desde el navegador de una computadora, que sea el Internet Explorer de Microsoft. ¿Qué más tenemos o qué más características nos podemos encontrar en lo que son las cámaras IPs? Otra característica muy interesante, y que de hecho lo mencioné en la sesión pasada, es el tema de la calidad y la resolución que una cámara nos puede brindar. Para empezar, una cámara IP, no todas, pero actualmente ya la gran mayoría de ellas, la gran mayoría de las cámaras IPs, tienen la capacidad de transmitir video en resoluciones de 720p o 1080p. O, dicho de otra manera, en resoluciones de 1 megapíxel o resoluciones de 2 megapíxeles. O, dicho de otra manera, en resolución HD y Full HD. ¿Cómo es esto? Aquí en la diapositiva que estamos viendo tenemos un ejemplo de ello. Ustedes pueden ver en esa diapositiva 3 recuadros, uno más grande que el otro. El recuadro más pequeño, el que está marcado como 640 por 480, ese recuadro viene a ejemplificarnos cómo es la resolución, cuál es el tamaño en píxeles que nos brinda una cámara análoga convencional. Normalmente las cámaras análogas convencionales, la resolución que nos están brindando es precisamente la de 640 por 480 píxeles. De hecho es un poquito más, es aproximadamente, y actualmente hay algunas cámaras análogas que nos proporcionan resoluciones de 700 por 480 píxeles, inclusive otras un poquito más avanzadas que nos dan resoluciones de hasta 900 por 480 píxeles, pero realmente no es mucha la diferencia en relación a lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces, una cámara convencional análoga, una cámara tradicional análoga, por lo general nos está brindando una resolución en píxeles de 640 por 480 píxeles. Perdón. Ok, bueno, aquí me están haciendo una consulta, una buena consulta. Me comentan que mi recomendación fue acceder a una cámara IP para visualizarla desde el navegador, desde el Internet Explorer, pero me pregunta que qué pasa en el caso de dispositivos como lo que son tablets o como lo que son smartphones con Android. En el caso de dispositivos y más en concreto, centrándonos un poquito en lo que es centrándonos un poquito en lo que es Android, ya sea smartphones o tablets con Android. En el caso de Android, el mismo fabricante, y en este caso estamos hablando de Dahua, ofrece una aplicación especial, una aplicación que es gratuita, que nos permite a nosotros, si tenemos una cámara o varias cámaras IPs instaladas en alguna solución de videovigilancia, nos permite a nosotros desde esa misma aplicación poder monitorear el video de estas cámaras. Como voy a repetir, es una aplicación especial para Android, ya sea un smartphone o ya sea una tablet, lo que tengamos. Es una aplicación especial, se descarga desde la tienda de aplicaciones, la Google Play, y no tiene costo alguno. Ok, me dicen que el Chrome tiene el IE-Tab, que si mal no me equivoco, y si me corrigen, pero el IE-Tab es una extensión, creo que le llaman, una extensión que nos permite
ejecutar aplicaciones con las mismas características que el Internet Explorer, puede ser también esa otra opción. Efectivamente puede ser esa otra opción. Aunque si nos queremos en un momento dado, si no estamos muy metidos en el tema de los navegadores y a lo mejor no queremos complicar mucho la vida, pues lo más sencillo es eso, abrir nuestra cámara IP desde lo que es el navegador de Internet Explorer. Que si tenemos nosotros una computadora con sistema operativo Windows, ya sea cualquier versión de Windows, desde Windows XP hasta Windows 8, no debe de haber ningún problema para tener ese navegador ya instalado en nuestra computadora. Bien, entonces, como les comentaba, el tema de la resolución. Normalmente, entonces yo les mencionaba, normalmente una cámara análoga entonces nos transmite video a una resolución de 640 por 480 píxeles. En el caso de una cámara IP, ya sea cámara IP DAWA o cámaras IP de muchas marcas también ya nos están manejando estas nuevas resoluciones. Una cámara IP DAWA tiene la capacidad de transmitirnos, de captarnos y transmitirnos video a una resolución de 1280 por 720 píxeles, o lo que vendría siendo lo mismo a 1 megapíxel, o lo que vendría siendo lo mismo a HD. Si ustedes encuentran una cámara IP en cuyas especificaciones mencione que es una cámara de 1 o de 1.3 megapíxeles, o que es una cámara HD, está haciendo mención de esto que yo les platico, que es una cámara capaz de captar video y transmitir video, desde luego, a una resolución aproximada de 1280 por 720 píxeles, que como nosotros podemos ver ahí en el esquema o ahí en el gráfico que aparece en la diapositiva, pues es una resolución superior de manera interesante a lo que es la resolución tradicional de una cámara análoga. Y también hay algunas cámaras IPs, DAWA y otras marcas, que no solamente tienen la capacidad de transmitir video en 1 megapíxel en resolución HD, sino que también además pueden transmitir video al doble de la resolución, a una resolución de 2 megapíxeles, o también conocido como Full HD. Desde luego, como ustedes se podrán imaginar y como podemos estar viendo aquí en el pequeño gráfico en la diapositiva, una resolución de 2 megapíxeles comparado con la resolución convencional que nos ofrece una cámara análoga, pues realmente sí representa una calidad en video muy superior. Y lo más interesante de todo esto que les he platicado es que normalmente aquellas cámaras que nos soportan esta resolución de 2 megapíxeles, nosotros las podemos configurar para que nos transmitan video en menor calidad. Es decir, yo me puedo meter a la configuración de una cámara IP DAWA o de otra marca, y yo, de acuerdo a mis necesidades o de acuerdo a los requisitos en mi instalación o en mi sistema de videovigilancia, puedo yo configurar la cámara para que me transmita con mayor o con menor calidad o resolución a lo que estoy manejando. Esto es completamente ajustable y configurable, cosa que pues que en un momento dado, en lo que es una solución análoga, pues realmente no tenemos eso. Una cámara convencional o análoga simplemente transmite su video a determinada resolución y punto. Realmente nosotros no podemos hacer mucho más al respecto. ¿Qué más? Software para monitoreo centralizado. Yo les mencionaba hace unos instantes que nosotros, si queremos una cámara IP, visualizarla, ya sea en una computadora, lo podemos hacer desde una aplicación especial o lo podemos hacer desde el navegador, desde el Internet Explorer en particular. En el caso de la aplicación que normalmente acompaña a las cámaras IPs, a la gran mayoría de ellas, es una aplicación que nos permite dos cosas. Número uno, nos permite el monitoreo de las cámaras de una o de varias, es decir, que nos permite a nosotros desde una sola interfaz o desde una sola aplicación o una sola ventana poder estar viendo varias cámaras IPs de manera simultánea. ¿Cuántas cámaras? Depende mucho de la aplicación que tengamos. En el caso, por ejemplo, de DAWA, que es la marca en la que nos estamos enfocando un poquito más el día de hoy. En el caso de DAWA, este fabricante ofrece un software cliente gratuito que nos permite a nosotros monitorear de manera simultánea hasta 64 cámaras.
también nosotros en un momento dado, esta aplicación o con esta aplicación, podemos estar grabando el video de esas cámaras en nuestra computadora. Que normalmente cuando me preguntan a mí por una recomendación, yo siempre indico que normalmente esta aplicación, cuando se trata de soluciones de pocas cámaras, 1, 2, 4, 5, 6, hasta 8 cámaras, trabaja relativamente muy bien. Claro, todo esto desde una PC o una computadora 100% dedicada. Aunque para ya aplicaciones un poquito más avanzadas en cuanto al número de cámaras, aplicaciones en las que nosotros tengamos 12, 16, 20, 30, 40 cámaras, muchas veces en este tipo de situaciones habría que considerar la posibilidad de un NVR, es decir, un equipo especializado 100% o 100% en lo que es monitoreo y grabación de cámaras IPs. Pero bueno, ese ya sería, de hecho los NVR ya son tema de el siguiente webinar, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar entonces en lo que son cámaras IPs y como lo voy a repetir, si ustedes adquieren una cámara IP, 1, 2 o 3 o 4 cámaras IPs y están interesados en montar una solución de videovigilancia que realmente no sea muy complicada o no requiera invertir en un hardware adicional, una posible opción puede ser esta que les menciono. Considerar el usar el software que ya viene con las cámaras, un software gratuito que ya viene con las cámaras, usar dicho software o dicha aplicación para hacer el monitoreo y la grabación de las cámaras de nuestra solución de videovigilancia. Ok, déjenme revisar. Ok, me preguntan que entonces, ¿qué es 720p? 720p, bueno, es una manera en que tienen de muchos fabricantes cuando hablan de una resolución de 1 megapíxel. A 720p hace referencia a una resolución de 1280 por 720 píxeles, que en este caso 720 píxeles corresponde a la resolución o al número de píxeles verticales que tendrá una imagen. Y como voy a repetir, si ustedes se meten a revisar especificaciones o características de cámaras IP, no solamente de Dahua sino de otras marcas, y ustedes llegan a encontrar definiciones como cámara HD o cámara a 720p o cámara a 1 megapíxel o a 1.3 megapíxeles, estaríamos en términos muy generales hablando de la misma resolución, la misma calidad. Tanto lo que es HD como lo que es 1 megapíxel como lo que es 720p, todos esos tres términos hacen referencia a un video o a una cámara que puede captar y transmitir video con una resolución en tamaño, en píxeles, de 1280 por 720 píxeles. Ok, me preguntan cuánto tiempo me graba en la web. ¿Cuánto tiempo me graba en la web? Bueno, aquí hay que hacer un comentario. Cuando normalmente yo monitoreo lo que es una cámara IP desde mi computadora, y lo hago en particular desde un navegador de internet, cuando yo lo hago desde el navegador, no hago yo ninguna grabación. Cuando yo accedo a la cámara IP desde un navegador de internet, únicamente lo que estoy haciendo yo es visualizar lo que es el video de la cámara y hasta ahí nada más. No se está grabando. Si yo deseo grabar ese video, entonces yo lo que tengo que hacer es, ya sea por medio de un equipo especializado para la grabación de video o por medio de la aplicación cliente, que esa ya se incorpora con lo que es el fabricante de las cámaras, por medio de la aplicación cliente, yo voy a hacer la grabación en lo que es mi computadora. Ahora, si yo uso esta aplicación cliente, ¿cuánto tiempo me puede grabar? Ahorita no tengo el dato exacto, pero si se me sobra tiempo, de hecho lo podemos checar. Pero normalmente en muchas tiendas de internet o tiendas de cofabricantes hay calculadoras para eso. Son pequeñas aplicaciones en las que uno ingresa los datos de cuántas cámaras IPs tiene o tenemos, la resolución de cada una de las cámaras, a cuántos imágenes por segundo o frames per second está transmitiendo la cámara, y en base a toda esta información, esa aplicación nos puede dar un estimado
de cuánto espacio en disco duro hace falta para hacer la grabación de esas cámaras. Ahorita honestamente no tengo un dato exacto, pero muy probablemente en un reto más, cuando terminemos ya de hablar sobre las cámaras, podemos checar rápidamente en alguna página esta información. Bien, entonces, hablamos de lo que es la aplicación cliente, que esa más que nada nos va a servir para hacer grabación y monitoreo de las cámaras. Y en el caso de la marca Dahua, la aplicación cliente para las cámaras IP de la marca Dahua se llama DSS. Si ustedes en un momento dado tienen curiosidad en descargar la aplicación y conocerla, aunque no tengan las cámaras, que se puede, no hay ningún problema. Es una aplicación gratuita. Ustedes nada más pueden teclear en Google o en su navegador favorito la marca Dahua, se escribe D-A-H-U-A, Dahua, espacio DSS, y por ahí debe de aparecerles ya la liga o la dirección para descargar esa aplicación. Bien, ¿qué más? Tenemos ahora una serie de características complementarias de lo que son las cámaras IPs. Número uno, tenemos lo que es envío de imágenes por correo electrónico. ¿Qué significa esto? Normalmente las cámaras IPs, todas ellas, o por lo menos todas las que me ha tocado a mí conocer, de la marca Dahua y de otro montón de marcas, traen la opción o la herramienta de la misma cámara poder mandar imágenes a través del correo electrónico. Imágenes correspondientes al video que están capturando. Ahora, ¿para qué mandar imágenes? Muy simple, eso tiene muchas aplicaciones, pero normalmente la aplicación que más se usa para mandar imágenes es el tema de la detección de movimiento. Nosotros en un momento dado en una cámara IP la podemos configurar para que si la cámara IP por medio de un análisis del video que está capturando detecta movimiento en la imagen, y movimiento inusual, que por ejemplo sean las 3 de la mañana y de pronto que una cámara en el interior de una oficina detecte un objeto que se está moviendo, entonces las cámaras tienen la facultad o la posibilidad de yo poderlas configurar para que en caso de que ocurra un evento de estas características, que se detecte movimiento a una hora inusual, la cámara mande a una cuenta de correo electrónico que yo previamente le configuré capturas de pantalla o imágenes del video que en ese momento esté precisamente captando o esté enfocando. Esto puede servir para muchas aplicaciones, puede servir para que de alguna manera a mí me sirva de un aviso por parte de la cámara que está ocurriendo algún evento. Si a lo mejor yo tengo configurado en mi teléfono o en mi smartphone recibir correo electrónico en tiempo real, y si yo recibo un correo electrónico por parte de mi cámara IP a las 12 de la noche avisándome de algún evento en el interior de mi casa, por ejemplo, entonces yo inmediatamente pues voy a revisar a ver qué está pasando. Ok, entonces puede tener diferentes aplicaciones, pero normalmente la más común es esa, que yo use la herramienta que viene en la cámara para lo que es la detección de movimiento, para que cuando ocurra un evento o una incidencia de estas características, la cámara IP me mande una captura de pantalla a una cuenta de correo. O si yo quiero o yo deseo configurar la cámara para que de manera periódica me esté mandando imágenes o capturas de pantalla a lo que es mi correo electrónico, también se puede hacer sin problema alguno. Y esto es una función que ya se incorpora en lo que es mi cámara IP. Otra opción que también se incorpora, aunque esto, como ustedes pueden ver, le puse un asterisco porque no todas las cámaras traen esta opción. La primera opción es una opción que viene por software. Entonces, eso significa que todas las cámaras IPs de Dahua y de la gran mayoría de los fabricantes, todas las cámaras IP, desde las más sencillas, de las más básicas hasta las más avanzadas, todas incorporan esa opción. Pero en lo que es la siguiente opción le puse un asterisco porque no todas las cámaras incorporan esa posibilidad. Es una opción que ya es una cuestión de hardware y no todas las cámaras lo incorporan, que es la posibilidad de que la cámara tenga una interfaz física de entrada o de salida de alarma para precisamente conectarle una alarma externa. Por ahí ha habido en algunas ocasiones que algunas personas me han pedido recomendaciones para
a una cámara IP poderle activar una alarma. ¿Y para qué una alarma? Muy fácil. Para que si la cámara llega a detectar movimiento, aprovechando la herramienta de detección de movimiento que una cámara incorpora, pues que la cámara no solamente se encargue de mandarme un correo electrónico avisándome de esta situación, sino que también además la cámara a lo mejor me encienda una luz estrobo o inclusive haga sonar una sirena. Entonces, si esta es una opción que yo deseo o que yo quiero configurar en mi solución de videovigilancia o incorporar a mi solución de videovigilancia, y yo me consigo una cámara que físicamente tenga entradas y salidas para alarma, puedo configurar esto sin ningún tipo de problema. Como les voy a repetir, esta es una opción que no en todas las cámaras viene disponible. Esta es una opción de hardware, es decir, físicamente la cámara debe traer esta interfaz o esta conexión para esta aplicación, y por ello no todas las cámaras incorporan esta opción, pero la mayoría de ellas sí lo hacen. Bien, otra característica interesante, bueno, ya lo mencionamos hace unos instantes, es el tema de lo que son configuración de eventos para lo que es detección de movimiento, que es la posibilidad de que la cámara, por medio de lo que es una herramienta de análisis de video que ya incorpora dentro de su software embebido, pueda detectarme movimiento de objetos o de personas o de lo que sea, pueda detectarme movimiento y darme un aviso de ello. Otra característica extra de lo que son las cámaras IPs, y que también lo pongo con un asterisco porque no todas las cámaras lo incorporan, pero sí muchas de ellas traen esta posibilidad, es la alimentación por PoE. ¿Qué es PoE? PoE es la abreviatura de Power over Ethernet. Esto es la posibilidad que yo tengo de, usando o aprovechando el cable de red que ya estoy empleando para mandar y recibir datos por medio de la cámara hacia mi concentrador o mi switch o mi router, aprovechar ese mismo cable para no solamente mandar y recibir datos, sino también para hacerle llegar corriente eléctrica a lo que es la cámara. Eso es la alimentación por PoE. Aprovechar lo que es el cableado Ethernet, el que ya estamos montado o instalado, para hacer llegar a nuestra cámara corriente eléctrica. Y es una posibilidad que muchas de las cámaras, no todas, pero varios de los modelos de cámaras IPs de la marca Dahua y también varios de los modelos de cámaras IP de otros fabricantes también incorporan. Y finalmente, otra de las características es el tema del servicio de DNS dinámico o DNS ya integrado. Es decir, si yo quiero configurar mi cámara IP para que ésta transmita su video a través de internet, para a lo mejor los que ya tienen un poquito de experiencia al hacer este tipo de configuración o al configurar un sistema convencional o tradicional análogo para que transmita su video a través de internet, sabrán que normalmente lo que se recomienda es tener un servicio de DNS dinámico. El servicio de DNS dinámico nos va a permitir a nosotros asociar o ligar un nombre de dominio dinámico, el cual nosotros podemos perfectamente configurar o personalizar, asociar ese nombre de dominio dinámico, asociarlo con lo que es una dirección IP, pero como su nombre lo indica, es una dirección IP dinámica, una dirección IP que está normalmente cambiando o rotando. Entonces, si nosotros tenemos una necesidad de publicar una cámara IP a través de internet y no queremos o no podemos, por el tema de costo, disponibilidad y demás, contratar una dirección IP fija, una dirección IP pública fija para este servicio, para este propósito, entonces normalmente una opción mucho más económica y realmente sencilla en términos generales que podemos implementar es hacer uso de un servicio de DNS dinámico. Ok, déjenme por aquí nada más revisar unas preguntas que me están formulando. Ok, me preguntan cuál será la configuración de frames recomendada para la grabación. Bueno, también me preguntan si Dahua tiene un DNS propio. Sí, actualmente ya lo que es la marca Dahua, tanto para lo que son sus sistemas convencionales de videovigilancia, sus sistemas análogos,
así también como para lo que son sus soluciones IPs, ya ofrece un servicio de DNS dinámico propio. De tal manera que ya no hay que contratar un servicio de terceros como lo que es dindns.com o noip.com, ya no hace falta eso, sino que se puede usar el servicio que DAWA ya incorpora con sus equipos. Y en el caso de lo que es la configuración de frame recomendada, aquí depende mucho de cuál sea nuestra aplicación o nuestra solución. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución de cámaras IPs en la cual todas las cámaras IPs se van a ubicar o se van a localizar en la misma red LAN o en la misma ubicación, normalmente en ese tipo de soluciones yo lo que recomiendo es una tasa de frames o una tasa de cuadros por segundo elevada o alta. Es decir, grabar con una buena calidad. Y una buena calidad, estamos hablando de aproximadamente a partir de 12 o de 15 frames por segundo o cuadros por segundo hacia arriba, ya es una buena calidad. Normalmente, cuando hay aplicaciones en las que tenemos nosotros cámaras IPs en diferentes sitios o en diferentes localidades, en donde ahí estamos sujetos a los anchos de banda, pues disponibles o ofrecidos por parte de los proveedores de internet, normalmente en ese tipo de soluciones yo sí lo que recomiendo es bajar esa calidad, bajar ese número de cuadros por segundo. ¿Por qué? Por el tema precisamente de los anchos de banda. Aunque yo quisiera en un momento dado estar transmitiendo video a Full HD y a 15 cuadros por segundo, si esa configuración me exige a mí tener un ancho de banda de subida de 4 o de 5 megabits por segundo, pues no voy a yo encontrar en la mayoría de los sitios aquí en México, no voy a encontrar yo tan fácilmente ni tan barato proveedores de internet que me puedan facilitar ese ancho de banda. Así que todo depende mucho de la aplicación, pero hablando de frames por segundo y hablando de manera un poquito general, aunque hay que revisar un poquito más de aspectos, pero hablando de manera general, yo lo que recomiendo es que cuando es una solución de videovigilancia en el que todos los equipos se encuentran en la misma red, yo sí recomiendo cuadros por segundo elevados o tasas de cuadros por segundo elevados, y estamos hablando de 12 a 15 cuadros por segundo hacia arriba. Si es por otra parte una aplicación en la que yo tengo cámaras IPs en diferentes sitios o en diferentes ubicaciones y por ende con distintos tipos de velocidades de conexión a internet, normalmente yo estoy recomendando tasas de cuadros por segundo que van desde un cuadro por segundo hasta 4 o 5 cuadros por segundo. Pero habrá que ver el tipo de conexión a internet y demás. Ok, continuamos entonces. Entonces, es una de las características. Hay más. Hay más características que nosotros nos podemos encontrar en lo que son las cámaras IPs, pero haciendo mención de las más importantes o las más interesantes, están las que ya hemos mencionado. Ahora, vamos con el tema de la clasificación. Ya hablamos de qué es una cámara IP, ya hablamos de cuáles son las principales características o los puntos más interesantes que nosotros podemos encontrar en una cámara IP. Vamos ahora a hablar de lo que es la clasificación. Cómo se clasifican y para qué nos sirven cada uno de los tipos de cámaras IPs existentes. Primeramente tenemos lo que son las cámaras IPs de tipo bala, o también en inglés se conoce como de tipo bullet. ¿Por qué se les da este nombre? Pues bueno, alguien por ahí al principio cuando se empezaron a fabricar ese tipo de cámaras, pues les dio forma de una bala. No sé si bala de cañón o bala de pistola, pero bueno, como les vio forma cilíndrica, pues les vio una forma de bala y ese nombre se les acuñó como cámaras tipo bala o cámaras tipo bullet. Estas cámaras tipo bala o tipo bullet son también cámaras IPs que están diseñadas perfectamente bien para que nosotros las conectemos a un nodo de nuestra red. Y normalmente estas cámaras tienen dos características muy interesantes que no siempre nosotros nos vamos a encontrar en el resto de las cámaras IPs. Y no siempre de manera conjunta, como ocurre aquí. Número 1. Las cámaras IPs tipo bala o tipo bullet por lo general son cámaras para exteriores.
¿Qué quiero decir con esto? Que son cámaras que ya vienen listas, que ya vienen preparadas, que ya vienen selladas, para que si una de estas cámaras yo la quiero instalar afuera de mi casa, en donde sé que todo el día le va a pegar el sol y en época de lluvias, pues la cámara no se va a escapar de darse una buena remojada. En este tipo de aplicaciones en las que la cámara va a quedar expuesta a condiciones de intemperie, las cámaras tipo bala o tipo bullet son una muy buena opción. ¿Por qué? Porque estas cámaras ya vienen preparadas o ya vienen listas para ese tipo de condiciones. Otra característica también muy interesante de las cámaras IPS tipo bala o tipo bullet es que son cámaras que la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría de ellas incorporan lo que es visión nocturna. Que mucho ojo por favor, no es lo mismo visión nocturna que day and night. Si ustedes alguna vez se meten a la hoja de datos o la ficha técnica o el datasheet de alguna cámara, no solamente cámara tipo bullet, sino cualquier otra tipo de cámara de videovigilancia, son dos términos muy diferentes, visión nocturna y day and night. La visión nocturna, como ustedes se podrán imaginar, es la posibilidad que tiene la cámara de poderme captar video en condiciones de poca o de completa oscuridad. Normalmente las cámaras tipo bala o tipo bullet incorporan un aro de LEDs de luz infrarroja, así como también un filtro de imagen especial. Esto le permite a ese tipo de cámaras que en condiciones donde hay muy poca luz o que de plano no hay nada de luz, poder hacer uso de lo que es la luz infrarroja para poder captar video en condiciones de estas características. Eso es la visión nocturna. El día y noche, por su traducción al español, o el day and night, que es el nombre en inglés de esta función, es una función que le permite a una cámara poder captar imágenes con más o menos buena calidad en condiciones de poca luz. Pero hasta ahí nada más es poca luz. Porque si nosotros tenemos condiciones de que no hay luz en lo absoluto, de nula visibilidad completamente, aunque tengamos la mejor cámara IP con la mejor función día y noche, nosotros no vamos a poder captar nada. Esta función día y noche exige o requiere que haya iluminación, poca, pero que exista iluminación. En cambio, la función día y noche o day and night me permite a mí captar imágenes en condiciones en donde exista poca o completa oscuridad. Así que cuando ustedes revisen las especificaciones de una cámara IP o una cámara convencional de videovigilancia y vean estos conceptos, sepan distinguir cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, una cámara IP tipo bala o tipo bullet, sus características más interesantes son esas dos, que son cámaras que vienen listas para exteriores, en las que yo no ocupo comprar ningún aditamento o hardware adicional para poder instalar en ese tipo de ambientes. Y ese es punto número 1. Y punto número 2, que estas cámaras incorporan, por lo general, la gran mayoría de ellas, incorporan visión nocturna. El siguiente grupo son las cámaras tipo domo, que ahí en la diapositiva estamos viendo dos ejemplos ahí con los modelos y todo, de cámaras IPs de agua, tipo domo precisamente. Este tipo de cámaras, por lo general, aunque hay excepciones, este tipo de cámaras está diseñada para instalarse en interiores. Y de hecho, la forma física que traen en forma de domo indica que este tipo de cámaras pueden instalarse en interiores y preferentemente en lo que son techos. ¿Pueden instalarse en paredes? Sí pueden instalarse en paredes, pero por lo general ese tipo de cámaras está pensadas para instalarse en lo que son techos. Son cámaras para interiores, aunque hay excepciones, y en el tema de lo que es la visión nocturna también hay sus excepciones. Muchas de estos tipos de cámaras de tipo domo traen o sí incorporan lo que es visión nocturna, pero muchas otras no. Así que si nosotros en un momento dado deseamos
instalar una solución de videovigilancia usando ese tipo de cámaras, pues sí va a ser muy importante consultar lo que es la hoja de datos para verificar si este tipo de cámaras incorporan o no alguna de estas funciones que hemos por aquí citado. Bien, eso no, ahí está. Siguiente tipo de cámaras. Este tipo de cámaras son unas cámaras de alguna manera un poquito más sencillas, por decirlo de alguna manera. Este tipo de cámaras, que por lo general son cuadradas, se conoce como cámaras profesionales o también se les conoce como cámaras de tipo caja. De hecho, en inglés el término es box cameras. Ese tipo de cámaras, como lo mencionaba hace un momento, por lo general son las cámaras más sencillas. Son cámaras 100% para interiores. Por lo general no me acuerdo yo de alguna cámara de este tipo o de esta clasificación que sí sea para exteriores. Por lo general todas las cámaras tipo caja o profesionales son para interiores. Y pues por lo general son cámaras sencillas, entre comillas, económicas. De tal manera que si ustedes buscan una solución de videovigilancia en el que no requieren ni entradas ni salidas externas, ni tampoco requieren un equipo para exterior, ni tampoco requieren visión nocturna ni nada por el estilo, sino que básicamente buscan una solución fácil y rápida de instalar y configurar, normalmente lo que son las cámaras tipo profesionales o las box cámaras pueden ser una opción interesante. Y finalmente, la última clasificación o la última categoría de lo que son los tipos de cámaras que vamos a encontrarnos son las cámaras motorizadas o también conocidas como cámaras PTZ. Si ustedes revisan la hoja de especificaciones de alguna cámara de videovigilancia, ya sea una cámara convencional análoga o una cámara IP, y ustedes llegan a encontrar ese término de PTZ, sepan que hace referencia a eso, a una cámara motorizada o una cámara con movimiento que, como su nombre ya nos lo está indicando, es una cámara que puede moverse o desplazarse sobre su propio eje. Bien, aquí antes de contar, me están haciendo un par de preguntas. Me comentan si cualquier cámara día y noche puede operar también con iluminadores infrarrojos. En teoría sí. En teoría, si yo tengo una cámara que es día y noche, o que en sus especificaciones menciona que es day and night, yo sí puedo, comprando lo que son iluminadores LEDs externos, yo sí puedo hacer que esta cámara ya vea en la noche. Aunque no siempre es así, va a depender mucho cómo la cámara realice esta función del día y noche. Lo correcto debe ser que la cámara debe incorporar un filtro especial para eso, y si lo incorpora, yo tengo LEDs infrarrojos por separado, no debe haber ningún problema para que funcionen. Pero si esta cámara no incorpora ese filtro, aunque la cámara en sus especificaciones diga que es día y noche, no voy a poder yo ver lo que son LEDs infrarrojos. Una prueba, bueno, por ahí hace algunos años una persona me indicaba que una herramienta fácil y rápida para corroborar si una cámara tiene de videovigilancia, ya sea análoga o IP, tiene la capacidad de ver la luz infrarroja y por lo tanto saber si nos pueden servir las lámparas infrarrojas para una solución de videovigilancia en la noche. Una prueba muy sencilla, rápida y bastante interesante de cómo corroborar esto es simple y sencillamente usando un control remoto. Si yo agarro un control remoto de una televisión o de un DVD o de un sonido estéreo y yo ese control remoto lo apunto directamente hacia la cámara, yo en la imagen o en el video que me devuelva la cámara debo de poder ver la luz infrarroja que me emita el LED infrarrojo que trae el control remoto. Porque normalmente todos los controles remotos lo que hacen es que se comunican con lo que es el televisor, el DVD o el estéreo a través de infrarrojos. Entonces, si yo agarro un control remoto de estos y lo apunto directamente a la cámara y oprimo cualquier botón y en el video de la cámara yo observo que sí veo iluminarse el LED infrarrojo que trae el control remoto,
es una prueba irrefutable de que esa cámara sí puede verme en la noche con ayuda de una lámpara de LEDs infrarrojos o de iluminación infrarroja. Bien, me preguntan también además una pregunta muy interesante, si todas las cámaras tienen micrófono o se necesita algo más. De hecho, hablando en términos generales sobre lo que son las cámaras IPs, me atrevo yo a decir que la mayoría de las cámaras IPs Dahua no incorporan micrófono. Algunas sí lo hacen, pero si hablando de un volumen del 100%, me atrevería yo a decir que el 60 o el 70% de las cámaras IPs no incorporan micrófono. Es únicamente puro video. Debe haber algún 20 o 30% de cámaras IPs que sí incorporen micrófono. Y dentro de ese grupo de 70 o de 80% de cámaras que no incorporan infrarrojo, hay un porcentaje de cámaras que, si bien no incorporan un micrófono, sí traen la conexión o sí traen el puerto para que yo pueda conectarle uno. Y por lo general el puerto que traen es el mismo puerto que trae una computadora o que trae el iPhone o el que trae la tablet, que es un puerto chiquito circular, creo que le llaman jack de 3.5 milímetros, algo así. Y ese tipo de entrada o de interfaz es el que normalmente traen muchas de las cámaras IPs para a ellas yo poderles agregar lo que es un micrófono. Yo normalmente lo que recomiendo, si tenemos una solución en la que sí requerimos no solamente grabar video, sino también grabar audio, yo lo que recomiendo es revisar la hoja de especificaciones de la cámara, y ahí tenemos nosotros que verificar y que corroborar si la cámara trae ya micrófono incorporado o por lo menos trae el puerto o la interfaz para yo poderle conectar un micrófono externo. Bien, ya para terminar esta sesión, porque ya estamos sobre la hora, mencionarles únicamente lo que son el último tipo de cámaras, las cámaras PTZ o cámaras motorizadas. Este tipo de cámaras, como su nombre lo indica, son cámaras con movimiento. Son cámaras que pueden girar sobre su propio eje y mirar arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, etcétera. Cuando ustedes vean el término ese de PTZ en las especificaciones de una cámara de videovigilancia, ya sea análoga o también IP, sepan que hace referencia a eso, a cámaras que tienen movimiento y que yo ese movimiento lo puedo estar controlando u operando desde el sitio donde esté monitoreando mi cámara. Si de pronto yo estoy viendo mi cámara IP desde mi computadora, desde mi laptop, y más en concreto desde lo que es el Internet Explorer, por ejemplo, yo a través del Internet Explorer no solamente voy a poder ver video de la cámara, sino que también además yo voy a poder controlar o mover esa cámara. Normalmente ese tipo de cámaras, ¿dónde se instalan? Este tipo de cámaras motorizadas o con movimiento se instalan en aquellos sitios en donde yo ocupo vigilar un área bastante extensa o bastante grande. Por ejemplo, en lo que son estacionamientos, que a lo mejor saldría, si yo tengo por ejemplo un estacionamiento para 100 coches o 100 vehículos, pues en un momento dado estar colocando cámaras en cada uno de los puntos, lugares donde yo considere de interés, pues sí me puede resultar un poquito caro por el tema del tamaño del lugar o donde yo esté o donde yo quiera hacer la vigilancia. Entonces normalmente en ese tipo de aplicaciones, ya sea estacionamientos, ya sea centros públicos, plazas, avenidas, estadios, por ejemplo, deportivos, en ese tipo de aplicaciones grandes o extensas, ahí nosotros podemos perfectamente bien instalar y operar una cámara de estas características. Ok, pues bien, déjenme nada más por aquí ver si hay más preguntas o dudas. Bueno, aquí me pregunta si les puedo definir lo que es un tour, un preset y un patrol. Bueno, si es ya meternos un poquito más en lo que son las cámaras PTZ, a lo mejor no voy a dar muchos detalles al respecto, pero sí lo voy a mencionar. Lo que es un tour, un preset y un patrol son acciones predefinidas que yo puedo configurar en una cámara con movimiento. Por ejemplo, lo que es el
patrol o el patrón, si lo tradujéramos al español, es un movimiento que la cámara puede hacer y que yo previamente puedo configurar ese movimiento para que la cámara lo ejecute de manera automática. Es decir, yo puedo agarrar una cámara motorizada o una cámara PTZ, como las que vimos hace unos instantes de la marca Dahua, y yo dentro de su configuración sí puedo grabar un recorrido o un patrón. Yo puedo decirle a la cámara, ¿sabes qué? Vas a girar a tu derecha tantos grados, después en el punto en el que te quedes ahí, ubicado vas a girar hacia arriba a tantos otros grados, después ahí te vas a estacionar 10 segundos y después vas a girar nuevamente a tu izquierda, pero ahora otro tanto de grados. Entonces ese tipo de recorridos yo los puedo preconfigurar en la cámara con el objetivo de que después la cámara sin intervención humana pueda estar haciendo o pueda estar repitiendo ese tipo de secuencias. Entonces eso es lo que es un patrón o un patrol. Lo que es un tour es algo muy parecido, es también una serie de pasos o de secuencias que yo le puedo grabar previamente a una cámara con movimiento o una cámara motorizada, y lo que es el preset es también esa es una posición predefinida que también no es otra cosa más que también un gesto o un movimiento que yo previamente configuro en la cámara para que ésta lo ejecute ante determinada acción. Entonces eso ya sería meternos un poquito más en lo que son cámaras PTZ, pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que es un tour, un preset y un patrón. Pues bien, entonces es todo por mi parte. Entonces ese fue un repaso algo breve y algo rápido y general sobre lo que son cámaras IPs y cámaras IPs de la marca Dahua. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan sobre ese tema o sobre cualquier de los otros temas que hemos estado viendo en estas sesiones, pueden hacérmelas llegar a esas dudas a las cuentas de correo que ven ahí en pantalla. Y les recuerdo que ustedes pueden ingresar a nuestro blog. Aquí está. La dirección es blog.cjp.mx, no solamente para revisar toda la serie de artículos y de reportajes que estamos ahí publicando, sino que también ustedes ahí pueden irse en la parte superior derecha a la sección de webinar y ahí consultar ustedes lo que son el calendario de capacitaciones que estaremos ofreciendo en CJP Telecom todos los martes y todos los jueves de lo que resta del año. Y también otro comercial, si ustedes tienen dudas o interés en conocer los distintos tipos de cámaras IPs de videovigilancia que ofrecemos en CJP Telecom, pueden irse a nuestra tienda principal, cuya dirección es tienda.cjp.mx, y ahí, una vez que ustedes ingresen, en la parte izquierda, en la sección de categorías, basta únicamente con que le den clic en la categoría que se llama CCTV y después den un clic en la categoría o subcategoría que se llama cámaras IPs, para que de esa manera ustedes conozcan todo el listado de cámaras IPs o cámaras de videovigilancia IP que estamos comercializando en CJP Telecom. Ok, me preguntan si puedo mandar el curso por correo. Sí, ya lo saben, por lo pronto lo que son las diapositivas no hay ningún problema. En el caso de los videos, en cuanto ya estén todos ellos disponibles por YouTube, convenientemente estaremos dando aviso de eso. Pues sí, nada más un favor, favor de escribirme a mi cuenta de correo solicitándome estas presentaciones para que yo con todo gusto pueda mandarles este material. Pues bueno, nuevamente le reitero muchas gracias por su asistencia y su interés en lo que fue esta sesión de capacitación en línea, y seguimos en contacto. Que tengan buen día.